Bien, en la semana en que ingresa al Congreso este proyecto de ley misceláneo presentado por el gobierno, vamos a conversar del escenario político que viene, de las negociaciones también en los últimos minutos. Estamos en contacto a esta hora con el jefe de bancada y diputado del PDG, Juan Marcelo Valenzuela. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Bien, Sebastián, muchas gracias por el espacio. Gracias por estar con nosotros. Diputado, faltan algunas horas, mañana o quizás el miércoles ingresará este proyecto ya al Congreso, y ustedes han sostenido una serie de reuniones en la previa con el gobierno. ¿Cuál es la disposición en la que está el PDG frente a esta iniciativa? Partamos por eso. Es la disposición que hemos tenido desde el principio, que tiene que ver con lo que nosotros hemos manifestado, ser más bien proposición en lugar de una oposición. Eso busca mantener un diálogo con el Ejecutivo y tratar de colaborar y mejorar aquello que están proponiendo. La Junta hoy día y la reunión con el ministro, para ser más específico, tiene ese espíritu. Ajá. ¿Tienen planificadas reuniones hoy o mañana? Tenemos planificadas reuniones hoy a las 13:30 en el comedor del Partido de la Gente, donde vamos a recibir al ministro Ruminot para poder conocer los detalles del proyecto y, por supuesto, plantearle nuestras preocupaciones y lo que hemos hecho públicamente, nuestras medidas y propuestas. Ajá. Ustedes tienen una disposición entonces al diálogo, son proposición, así lo dice usted, diputado. ¿Y qué actitud han visto en estas primeras reuniones de parte del gobierno? Mire, han sido conversaciones muy incipientes, era básicamente conocernos, nosotros lo dijimos públicamente también, que no sabíamos si existía una doble doctrina, en el sentido que había un ministro que estaba levantando una ley, una reforma, que él decía que estaba muy bien pensada, pero que no iba a tener muchas modificaciones, y como contraparte una doctrina Alvarado, que yo pude constatar que sí existe la semana anterior, que busca un diálogo, tener una apertura política y que las medidas logren un mayor apoyo ciudadano y político. Ajá. Diputado, ahora vamos a los puntos específicos que les preocupan a ustedes desde el Partido de la Gente. ¿Cuáles son los temas prioritarios para abordar en este proyecto de ley y que podrían hacer cambiar la disposición que tenga el PDG hacia el proyecto? Mire, Sebastián, yo aquí quiero ser muy claro. Nosotros valoramos, si es que entendemos bien el hecho de que lograron retirar la eliminación de la gratuidad sobre los 30 años. Hay que recordar que existieron distintas versiones, que primero un ministro dijo que se mantenía, otro que se eliminaba, después lo volvían a mantener. Entonces, si logramos, damos por cierto, por bueno, la teoría de que efectivamente ya no va la eliminación de la gratuidad, cosa que lo pedimos con mucha fuerza desde el Partido de la Gente, a pesar de que el gobierno instala que lo había solicitado la ministra, pero con mucha antelación nosotros estábamos levantando esa bandera que no íbamos a apoyar el proyecto. Si ellos dan ese paso, me parece que eso es una buena señal. Otra de las cosas que a nosotros, por supuesto, nos preocupa es la falta de medidas compensatorias para el bolsillo de la clase media. Ajá. Por eso nosotros hemos propuesto algunas medidas muy concreta, Sebastián, y que yo creo que aquí hay que tratar de ser lo más preciso posible, porque he visto errores conceptuales en algunas personas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Lo que nosotros estamos impulsando es la devolución, no eliminación, devolución del IVA de los medicamentos y el IVA de los pañales. ¿Por qué? Porque si usted lo devuelve vía bolsillo electrónico, vía cuenta ruta a las personas que hoy día no están llegando a fin de mes, que es un gran segmento de la población, esa plata no la van a ocupar para meterla en fundación o llevarla a las Islas Vírgenes. Lo que va a hacer la persona es reutilizar ese dinero en consumo, y ahí el Estado va a ver a recaudar. Por tanto, son medidas que tienen menor impacto para el erario público o el erario nacional, pero tienen un mayor impacto para el bolsillo de la clase media, que es lo que nosotros estamos buscando. Otra de las medidas, si me permite, tiene que ver con perfeccionar aquello que está proponiendo este gobierno, que dice eliminar el IVA de la vivienda, que creemos que nosotros eso tiene un impacto acotado, lo han dicho no solo nosotros, sino que otros expertos, de un 4, máximo un 5%. En el precio. Y nosotros, del precio, claramente. Lo que nosotros creemos que, diría que incluso que tiene un mayor impacto y es más efectivo y eficiente, es devolver el IVA a la vivienda, que una persona cuando se compre su primera casita, ese 14% o 12% del IVA a la vivienda, entendiendo que el terreno no está sin impuesto,
se reincorpore, se le devuelva como un bono pie para achicar el saldo insoluto de la deuda. Que eso, explicaba un buen chileno, a la persona le va a trasuntar en un dividendo más pequeño que tenga que Claro. pagar o pagar su casa en menos años. Ujú. ¿Se fija? Entonces, lo que nosotros estamos buscando, que aquello que el gobierno ha puesto sobre la mesa, esto se sofistique un poco más y logre tener impactos más grandes para el bolsillo de la clase media. Eso es lo que Se estamos entiende. buscando. Estamos con el diputado Juan Marcelo Valenzuela del PDG y jefe de bancada del partido. Diputado, ahora en una entrevista con el diario Mercurio, el ministro Quirós este fin de semana se le preguntaba sobre estas negociaciones políticas que están en curso, le preguntan también sobre el IVA a los medicamentos y dice que no tocaremos el IVA, hay que mantenerlo parejo sin perjuicio de que pueda haber algunas medidas sociales. ¿Cómo interpretan ustedes eso entonces, cuando ustedes lo que piden es no la eliminación, sino la devolución del IVA, como bien especificó? Sí, es que yo creo que efectivamente le están llegando mal las sugerencias o las medidas que nosotros estamos comunicando. No Ujú. estamos hablando de eliminación, es de evolución. Es un mecanismo un poquito más inteligente, más sofisticado, le permitiría tener mayor información respecto al consumo que están teniendo los chilenos. Por eso Ujú. nosotros hemos hablado también del IVA diferenciado de la canasta básica. Sí. De hecho, hay países muy avanzados que lo aplica, como es Singapur, donde después pueden establecer políticas públicas cuando la alimentación no es saludable, meterle un poquito más de impuestos y a la saludable bajarle los impuestos y ecualizar eso. Entonces, fíjese que nosotros evidentemente planteamos este plan primario, pero para después escalar a otro tipo de políticas públicas más sofisticadas y más inteligentes, que Ujú. incluso mejore el impacto en el costo de la salud de Chile. Pero creo que lo importante es dialogar. Por eso hoy día es importante reconocer que va otro ministro a conversar con nosotros, que en este caso el ministro Claro. Rumín. Y yo ahí recomendaría que efectivamente se abran a bajar las caricaturas y escuchar precisamente lo que nosotros Ujú. estamos diciendo y no lo que ellos quieren escuchar. Diputado, ¿ahora usted ve dos almas en el gobierno en ese sentido o sencillamente dos interlocutores distintos? Yo espero, bueno, de buena fe, que sean solo dos interlocutores distintos y no existan dos almas, porque ahí estaríamos en complicaciones que lo único que hace es, voy a hablar en buen chileno, Ujú. trancar la pelota, ¿sí? Demorar el debate público para que después salgamos con políticas públicas que efectivamente mejoren la calidad de vida de las personas, que es lo que está buscando esta bancada de la gente, representar un segmento de la población, Sebastián, Ujú. que hoy día no ha sido y que están bien cansados de esta lógica de izquierda y derecha que se trancan, digamos, el Ujú. avance. Ahora, diputado, mientras no hayan esas medidas concretas para la clase media, ¿cuál sería la disposición del PDG frente al proyecto entonces? Nosotros siempre vamos a optar por el diálogo y vamos a agotar todas las instancias. Recuerden, mire, yo le quiero plantear con esto. A ver, El gobierno, el ejecutivo, como usted quiera, está ¿sí? planteando una rebaja corporativa y esto es un impacto de mediano a largo plazo. Estamos hablando, si ponemos de acuerdo a los economistas, que por cada economista hay una opinión distinta, 4 años promedio. Esto va a tener un impacto. Y usted va a bajar desde el 27 al 23, que nosotros lo propusimos en campaña, pero con otras medidas. Eso tiene que ser un pack completo. Es más, nosotros hemos dicho, si usted quiere tener un impacto un poquito más inmediato, vaya con el food modificado, el food mejorado. Eso hace que ponga usted el estímulo que las personas incluso lo premie con no pagar tributos en la medida que reinvierta en Chile, en activos fijos, en empresas operativas, que me dé una glosa de contratación, de tener buena calidad de trabajo para la clase media. Pero porque hoy día la rebaja por sí sola, ¿qué garantiza que vuelvan a reinvertir en Chile? Mientras que con un food mejorado, ustedes hacen más específica la medida. Ujú. Incluso nosotros estamos yendo más allá, siendo más agresivos. Esto nosotros lo único que pedimos es que lo incorporen, lo evalúen. Hay algunos, incluso el presidente de la Cámara, el señor Alessandri, ha dicho, ya ha declarado que le parece interesante esta idea. Yo creo que le recomiendo al gobierno que escuche más a sus aliados políticos, en este caso al presidente de la Cámara de Diputados, ni nada más ni nada menos. Oiga, diputado, ahora, frente a la idea de legislar, que es el primer paso en el trámite legislativo, ¿ustedes van a votar a favor o en contra al día de hoy con la información que tienen hoy día? Sebastián, nosotros nos reunimos con la bancada, incluido también con el expresidenciable Franco Parisi, y nosotros llegamos a un acuerdo que para poder dar un estándar de seriedad, nosotros vamos a esperar que nos llegue el proyecto completo y ¿Ya? no, digamos, los entendidos por la prensa, y nosotros lo vamos a estudiar porque además queremos ver el informe financiero Mm. para ver efectivamente qué tan
financiado está esta medida. Hay algunos trascendidos que dicen que solo el 75% del costo total de estos 4.000 millones de dólares. Así Entonces, parece. todo eso hay que hacerlo muy bien, ¿no? Ajá. Yo creo que eso es un estándar mínimo para poder tomar decisiones. O sea, no tienen definido todavía cuál va a ser esa posición, si votan a favor o no de la idea de legislar. Eso lo van a ver No, con el proyecto en mano. primero con el proyecto en la mano. Ajá. Diputado, ¿y cuánta unidad hay dentro de la bancada del PDG frente a este proyecto? Se lo pregunto porque la semana pasada entiendo que el diputado Javier Olivares tuvo una reunión, incluso casi paralelo a la que ustedes sostenían con el ministro García Ruminot, ahí mismo en La Moneda. ¿Hay visiones distintas o la bancada va a votar alineada? Mire, lo que nosotros tenemos como práctica, me imagino como lo hacen el resto de los partidos, es si hay miradas diferentes, resolver cualquier controversia o diferencia que exista de mirada dentro de la bancada. Y el objetivo de nosotros siempre es estar con la disciplina y la unidad, que es lo que nosotros hoy día estamos buscando. Ujú. La reunión que tuvo Javier es lo que me informaron internamente en la conversación con él, que nosotros tenemos un diálogo permanente, Sí. guardaba relación con materias de seguridad respecto a su distrito, que nosotros por supuesto le hemos dado libertad a todos nuestros diputados para que se puedan reunir con las distintas carteras. Nosotros estamos mandatados por la gente para poder dialogar y encontrar soluciones. Ahora bien, en materia de la ley miscelánea, la reunión la sostuve yo como jefe de bancada con el ministro Alvarado y hoy día tenemos una segunda reunión con el ministro Ruminot. Y conociendo esos antecedentes, nosotros vamos a tener nuestro debate interno para poder salir con una sola visión, Sebastián. Ajá. Es que Javier Olivares, de todas maneras, en las declaraciones que dio después de ese encuentro, también decía que la única persona que a mí me ordena es el electorado, nadie más. No tengo órdenes de absolutamente nadie, ni siquiera del partido. Es una declaración que va bastante más allá de lo que usted plantea, diputado, en términos del alineamiento, ¿no?, que pueda tener. Fíjese, Sebastián, que esa postura que tiene Javier Olivares es la correcta. De hecho, yo diría que el factor común que tienen todos los diputados es que nosotros Ujú. estamos mandatados por quienes nos pusieron en el Congreso. Ahí no hay ninguna controversia. Nosotros todos pensamos lo mismo. Y segundo, es ilegal que un partido pueda dar órdenes a sus diputados. No lo puede hacer nadie. Sí. Ni en la UDI, ni en el Republicano, en ningún partido. Por tanto, lo que ha dicho él es correcto. Y nosotros, ¿cómo avanzamos? Evidentemente, poniendo sobre la mesa lo que nos mandató la clase media que nos puso ahí, con nada más y nada menos que 14 diputados, y además, por supuesto, con los antecedentes técnicos, que por eso estamos esperando el proyecto. Así que completamente de acuerdo con él, y yo diría que es lo que piensa la mayoría de los diputados. Ajá. Es que se entendía como que efectivamente él podría guiarse, digamos, por lo que estima conveniente en función de su electorado y no necesariamente coordinarse con el resto de la bancada. Así se lee. Sí, yo entiendo cómo se lee, pero después luego nosotros tenemos conversaciones de tú a tú donde el tono es absolutamente diferente, hay un ánimo colaborativo. Javier sabe que este proyecto es más grande que cualquier individualidad, sabe que hay un gran segmento que le dio un 20% de confianza a Franco Parisi, que además es doctor en economía, que además pone de manera muy generosa sus conocimientos a la bancada y los comparte y sugiere cosas, y nosotros vamos tomando todos esos elementos después para poder tomar una decisión. Ujú. Por tanto, Sebastián, nosotros entendemos más allá de cómo se lea o finalmente las performances, incluso las personalidades propias, valga la redundancia, lo importante es el colectivo. Y nosotros vamos a tomar ahí una discusión con altura de mira respecto de la decisión que vamos a tomar frente a este proyecto. Bien, nos quedaremos atentos entonces a esas definiciones y a la reunión que tienen esta tarde ahí con el ministro García Ruminot. Diputado Valenzuela, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, gracias Sebastián por el espacio, que esté muy bien. Buenos días.